Bienvenidos una vez más a Qué Buen Podcast. Este es el segundo episodio de la segunda temporada, donde hoy con mi querido amigo Felipe, como siempre, vamos a estar conversando de un tema súper interesante y que se ha vuelto a poner de moda, que es la madurez digital. Una de las cosas que comentábamos antes de comenzar el episodio es que hay muchas formas de interpretar la madurez digital, pero no todas son correctas. Y hoy día nuestro querido amigo Felipe nos va a ilustrar a todos con lo que él sabe acerca de este tema. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Sí, espero que los ilustremos, pero no me dejes toda la pelota a mí. Pero efectivamente, esto nace de una experiencia que estoy teniendo ahora, donde se hizo una encuesta a una empresa grande que tiene alrededor de 4.000 trabajadores y le preguntaron cuál era su nivel de conocimiento o su nivel respecto al uso de Copilot, que es la inteligencia artificial o modelo de lenguaje que tienen para hacer su trabajo habitualmente. Y la gran mayoría colocó que era medio y avanzado. Y cuando partió este tema, se señaló que la idea es que habían algunos que no sabían nada y a otros que sabían mucho. Entonces uno queda en una disyuntiva de decir, bueno, ¿desde dónde comienzo? Obviamente desde algo básico para terminar en algo más complejo, cosa que de una otra manera todos puedan ir asimilando. Pero siempre eso genera una deuda con los que dicen ser avanzados de que lo que se está haciendo al principio es muy básico. Yo les preguntaba a ellos qué era para ellos ser avanzado en el uso de Copilot. Y se repite mucho que avanzado es alguien que es capaz de crear agentes, por ejemplo. Claro, Y yo le estoy preguntando en el uso de Copilot qué es ser avanzado, ¿no? sí, Y entonces yo les cuento ahí no una historia, les doy algunos tips de que en realidad ser avanzado en el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, como algo que hoy día es parte de lo que las empresas tienen que estar evaluando si la incorporan o no, es las relaciones humanas. Y entonces en ese sentido, yo les cuento que estos modelos de lenguaje natural, primero dice lenguaje natural. ¿Cómo es posible que una máquina tenga un lenguaje natural? Puede ser su naturaleza, pero si fuéramos a la naturaleza de la máquina, no es la naturaleza propia de nosotros, ¿no es cierto? claro. Que nosotros podríamos decir, nosotros somos seres biológicos, ellos son seres mecánicos o circuitos, pero así como natural, pero se usa una palabra que tiene que ver con nosotros, más que con ellos. Parte por ahí. Y eso significa entonces que se creó a imagen y semejanza de nosotros. Y entonces establece que uno puede conversar con ella naturalmente, como principio. Otro es que cuando tú estás hablando con estos modelos de lenguaje, llega un momento en que la conversación se vuelve tóxica, porque partiste por la pregunta, esperaste la respuesta y empezaste a iterar sobre la respuesta. Y entonces es ensayo-error, oye, sí, esto no me gustó, te faltó esto, arregla esto otro. A medida que voy revisando de nuevo la respuesta, digo, oye, y estoy todo el rato así. Pero llega un momento en que estos modelos, a menos que uno tenga modelos un poco más avanzados, con mayor capacidad de razonamiento, que eso es dinero, de una otra manera la conversación se vuelve un poco, y ya como que empieza lo que partió bien, lo arregló en el segundo, en el tercero, y en el quinto, sexta interacción él cambió el título, o le cambió el formato del documento, o se fue por otro lado. Y es porque la conversación se volvió media tóxica, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer uno cuando las conversaciones están tóxicas? Dejarlas hasta ahí y decir, ¿sabes qué? Sigamos conversando mañana. O como se hace con los modelos de lenguaje natural, uno abre una nueva conversación. Una conversación limpia. ¿Por qué? Porque partió mal la conversación, porque partió por una pregunta simple que quiso ir arreglando en el camino todo lo que venía haciendo. Tenemos conversaciones tóxicas y que sabemos en qué terminan, si es que no las detenemos antes de eso. Otra regla. Ellos hacen literalmente lo que les pedimos. Y como
siempre quieren agradarnos, siempre nos responden. Y lo que no le pedimos, lo inventan, lo que se dice, lo alucinan, se ponen creativos, busca donde nadie le pidió, pero como quiere agradar, propio de los seres humanos, para hacer, tener esto, ¿cómo es? Para ser reconocido, responde, trata de darte la mejor respuesta, recurre a la memoria que tiene de ti para decir, mira, esto es lo que le ha gustado siempre, entonces lo que no me dijo, ya voy a buscar por aquí, trata de agradar. Entonces pasa que casi siempre, y yo me atrevería a decir, siempre la respuesta de un modelo de lenguaje natural es lo que le pedí. Exacto. Y aquí es donde aparecen los prompts. Los prompts son peticiones estructuradas donde yo construyo la respuesta. Y por lo tanto el modelo suele darme una mucho mejor respuesta porque se basó en la estructura que le di. Y esto pasa en los talleres de comunicación, de coaching, lo importante que es saber pedir. Muchas veces en una reunión, no te olvides de traerme el informe el viernes. Ya, listo, el viernes. ¿Qué dije cuando dije tráeme el informe? No dije nada. Dije tráeme un informe. Porque, Claro. ¿y cuándo compruebo aquello? Cuando llego con mi informe ahí, llego con mi informe, jefe, aquí está el informe, y él te dice, oye, pero esto no corresponde. Oye, te faltó esto. Oye, pero aquí acuérdate que esto tenemos que ponerle gráfico. Aquí debería tener notas explicativas. Y uno dice, pero a ver, perdón, ¿dónde me perdí? Si lo que me pidieron fue el informe, yo traje lo que interpreté del informe que me dijeron, el que siempre le he presentado, o el que un compañero me dijo, no, si este es el informe, y llego acá y me lo observan. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si pedí un informe, pero no dije que quería en el informe, difícilmente la otra persona puede saber qué es lo que realmente yo quería. Y ojo con esto, porque a veces cuando cambian los jefes, cambian la mirada sobre el mismo informe que se ha hecho toda la vida y este personaje nuevo llega y encuentra que le faltan cosas. La pregunta es, ¿yo sabía antes qué es lo que él quería ver en el informe? Tal vez no. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si yo no soy claro en lo que quiero, difícilmente me va a dar una buena respuesta. Y aquí está uno de los temas con las tecnologías muchas veces, y por eso lo estoy ligando toda esta historia, de que muchas veces compramos una tecnología, implementamos una solución, y uno dice, oye, pero yo vi en YouTube que hacía esto y ahora que la tenemos aquí no hace nada de esto. Y a lo mejor porque su organización no es la misma que aparecía en el video de YouTube, las personas que usted tiene en su empresa no son las mismas que aparecían en el video de YouTube, y a lo mejor por una razón más simple aún, como usted no es la empresa de YouTube, lo más probable es que esta Claro. solución que compró no le sirva a usted. Mira, Entonces, también, y desde ahí me gustaría comenzar, porque dale, esto dale. de la madurez digital tiene que ver con el principio, ¿no? O sea, hay que ir al principio. Y en ese sentido, Claudio se ha ido especializando a través de los años en hacer las buenas preguntas para tener los buenos diagnósticos, aunque la gente diga que está cansada de diagnósticos, pero también los diagnósticos que duelen muchas veces, esos diagnósticos que incomodan, pero que son realmente los drivers que articulan buenas soluciones. Entonces, no sé, ahí te paso un poco la pelota a ti, Claudio, partiendo desde ahí, de esa idea del diagnóstico. Es un tema que es bastante complicado porque lo que más dificulta establecer el nivel de madurez digital de cualquier organización es la postura previa que tienen los tomadores de decisiones dentro de estas organizaciones. Cuando hay resistencia al diagnóstico, por lo general los resultados no llegan a ser satisfactorios ni positivos. Cuando hay apertura al diagnóstico, por lo general se logra disminuir el riesgo potencial de adoptar nuevas tecnologías. Pero una de las cosas que sucede y es el mayor beneficio, creo yo, que tiene un buen diagnóstico, es el hecho de que te permite, como empresa y como gerente, como dueño, ahorrar mucha plata a futuro.
porque un buen diagnóstico te ayuda a establecer dónde necesitas implementar cambios tecnológicos, qué tipo de tecnología es la que necesitas, pero principalmente te dice dónde no y Claro. por qué. Y mira, una cuestión que se ve muy a menudo es que la gente confunde la adopción de herramientas digitales con transformación digital. Es una cuestión cultural, no es una cuestión de implementación mecánica de herramientas. Y ahí hay una brecha todavía abierta y que podríamos decir que es la herida sangrante, el hecho de malinterpretar los conceptos. Yo te puedo dar un ejemplo. Hace poquito fui a diagnosticar una empresa y me dice, mira, nosotros queremos instalar un ERP y tenemos un CRM y queremos Mm. llegar a través de campañas de correo a cientos de miles de personas y vamos a hacer un montón de cosas y compramos una máquina y tenemos un software. Para resumirlo, solamente en herramientas digitales que nadie estaba ocupando, esta empresa está invirtiendo o mal invirtiendo cerca de $1.200 mensuales, pagando Wow. licencias de herramientas subutilizadas o que simplemente nadie ocupaba. Cuando hicimos el diagnóstico, pudimos determinar súper rápido dónde estaba el problema real que no estaban solucionando y era justamente que no habían hecho ningún análisis de qué era lo que necesitaban o qué problema tenían que resolver de verdad. Ellos decían, no, es que atención al cliente. ¿Quién lo decía? Marketing. No, Claro. pero es que tenemos alta rotación. ¿Quién lo decía? Recursos humanos. Los números no dan, finanzas. ¿Cachai? Entonces, hay un desorden, el jefe bodega, pero nunca se detuvieron a pensar cuál era la causa raíz de todo eso. Entonces, tal como tú lo decías, de repente podemos tener acceso a muchas herramientas, sobre todo inteligencia artificial, que al final lo que hace es exponer más rápido los problemas que tienes antes que solucionarlos. Mm. Eso. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Aparte del diagnóstico, hay otras cosas que son esenciales antes de pensar adoptar soluciones de este tipo, que tiene que ver con cómo llegamos a concluir si tenemos o no la madurez digital suficiente Mm. para poder hacerlo. Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son las preguntas clave? Sí. Mira, yo creo que si hay una pregunta que es clave, es primero, ¿con quiénes contamos en nuestros equipos de trabajo? Claro. ¿Nuestros equipos de trabajo saben de estas herramientas? ¿Las usan? Por último, fuera de la oficina o de la empresa, ¿se han preparado para esto? ¿Por qué? Porque si bien hay unas preguntas claves que son antes de esto que estoy planteando, pero se me ocurre ahora, es que tiene que ver con que muchas empresas de repente llevan una tecnología que es buena a un lugar donde las personas no saben y el costo de aprender, la curva de aprendizaje que se llama, a veces es muy alta para la organización y genera frustraciones, genera a veces mal clima laboral, porque se les está imponiendo algo, ellos lo hacían de una manera, ahora llegó un gerente nuevo y les cambió toda la forma de trabajo, que es mejora, no hay dudas de que es mejor, pero tiene que haber un proceso en donde la organización esté preparada para eso. Entonces, primero es saber qué herramientas usamos hoy. Es importante decir, ¿cómo trabaja mi empresa hoy? ¿Cómo resuelve las distintas tareas hoy? Y entonces, a partir de eso, esa pregunta es muy importante porque cuando la respuesta la dan los usuarios, es ahí cuando uno empieza a integrar a los usuarios, a los futuros usuarios, en la definición de qué es lo que quiere resolver y ver si hay tecnologías que ayudan a aquello. Entonces hay una primera parte que es analógica y analógica tecnológica en el sentido de decir, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué herramientas ocupamos? Y te va a salir, muchos van a decir, sí, ocupamos esto, que es súper antiguo, a veces súper lento, siempre le faltan estas cosas y las termino haciendo yo a mano. Entonces, de esa manera, uno parte desde quienes la van a usar y que también son aquellos que la boicotean cuando les llega así sin haberles preguntado nada. Sí. Entonces, yo creo que la primera pregunta, como detonadora de todo lo demás,
es qué hacemos hoy y cómo lo hacemos hoy, qué herramientas tecnológicas ocupamos hoy para resolver qué y dónde creemos que hay espacio donde la tecnología pueda entrar. Porque también esto es lo que se llama transformación digital. Y la transformación digital está acompañada de una transformación cultural, porque Justamente. es una nueva forma de hacer y por lo tanto es un proceso. Y es preferible demorarse un año implementando algo bien que en 3 meses terminar botando una herramienta que costó carísima, volver a usar exactamente lo mismo y todos enojados con todo. El que traía la buena nueva está más quemado que está súper quemado, entonces pierde valor su opinión. ¿Por qué? Porque no previó el desastre. Y ahí, vuelvo, e insisto, de que siempre aparece la teoría del cisne negro. Sí. El creer que algo es bueno por sí mismo, pero no ver aquellas cosas que pueden hacer que eso bueno caiga y dejarlo de lado, dejarlo marginal, es ya un antecedente de que algo puede fallar. O sea, no porque 9 digan sí, estamos bien, aunque uno diga que no, porque ese uno que dice que no, a veces genera más ruido que los 9 que dicen que sí. Y no me refiero a una persona, casi siempre son áreas de trabajo, equipos de trabajo, no es la señora María es la que está ahí atornillando para el otro lado. No, no, son áreas porque son culturas, son formas de trabajo que están en los distintos equipos y esas son las que se erosionan o las que se invaden o las que se tocan. Sí, mira, de hecho, el otro día conversaba con el gerente de una empresa de aquí de la ciudad, que es una empresa que tiene 400 empleados aproximadamente, y él me decía que uno de los principales problemas que han tenido es justamente eliminar o de alguna manera disminuir la resistencia al cambio. Y en esta conversación me quedaron claras muchas cosas que eran las que incidían directamente en esa resistencia al cambio. Y tiene que ver mucho con lo que tú planteas, que es la imposición de cambios sin previo aviso, sin socializarlo. Pero ¿sabes qué es lo que me llamó la atención? Es que hay no sé si es por desconocimiento o por falta de análisis, pero es como que tratan de hacer que la solución encaje como sea a lo que ellos creen que es el problema. Como dice un amigo, no tropicalizan la solución a su realidad. Y eso lo hace todavía más complejo y más despelotado, más caótico, Sí, sí. porque tratan de imponer una solución que en definitiva no calza, y aquí es donde es súper importante escuchar a las bases, al tipo que Mm, opera, al tipo que vende, al tipo que está ahí en el mesón atendiendo al público. Ellos tienen una visión muy detallada de qué es lo que ocurre en su función diaria, cuáles son los problemas que hay, qué cosas podrían funcionar y pocas veces se les escucha. Entonces, lo que me decía este gerente es que para ellos eliminar esa resistencia al cambio se les ha hecho complicado. Y yo les mm. hacía una pregunta que me hicieron a mí hace un tiempo atrás, y es, ¿con quién has hablado del tema aparte de los otros gerentes? Claro, No, me dices que es una cuestión que vemos nosotros a nivel del directorio, y le digo, sí, pero el directorio no trabaja, po, el directorio está en el directorio. Pueden tener muy buenas intenciones, pero la idea es que ustedes recojan la información sí, de las bases y de ahí comiencen ustedes a estructurar posibles soluciones, pero sí, imponerlas no aporta. sí. Otra cosa que me quedó súper claro es que en Chile, pero tenemos esa mala costumbre y está muy arraigada, que es que cada gerente nuevo que llega a una empresa cree traer el santo grial en el bolso y como que tiene todo claro el panorama, y voy a hacer todos estos cambios y van a funcionar. Mm, Y llegan a imponerlos, y lo que más molesta es que los directorios o quien contrata a ese gerente está de acuerdo. No sé si ese gerente le vendió muy bien el mm, cuento al directorio, o el directorio está tan alejado de la realidad de su propia empresa que aceptan cualquier cosa. sí.
Oye, es que lo que tú señalas es bien particular, porque un poco de lo que decías antes, yo alguna vez me explicaban que los círculos de calidad que le llamaban en Japón, en las fábricas, la cuestión siempre funcionaba desde abajo hacia arriba. Era el operador de la máquina el que detectaba las fallas, las deficiencias de la máquina, se daban cuenta que la máquina, entre comillas, cortaba todos los troncos en cierta medida y había unos pedacitos de tronco que los cortaba y eso se perdía, pero ese tronquito servía para algo. Eso lo veía el operario, ¿ok? Y el operario, ¿qué decía? Ellos se juntaban con los ingenieros a contarles lo que ellos veían o el problema ergonómico de la máquina, en fin, cualquier cosa. Y los ingenieros tomaban el levantamiento que hacían los usuarios del proceso, ¿no? O sea, le devolvían una solución ingenieril, pero a lo que planteaba el que estaba usando la máquina, operando la máquina. Sí, Y po, eso es un círculo virtuoso. Entonces, cada uno en su rol tiene aquí metido que tiene que estar aportando cómo las personas expresan la necesidad de que haya algún cambio. Lo expresan a través de un problema. No lo plantean como algo que está ocurriendo, que necesita ser verificado. No, esta máquina no funciona, no, se compraron puras máquinas chinas. Siempre es desde el problema, siempre es como de la del dolor. reivindicación, del enojo, de la molestia. El que usa la máquina también se comunica así. Entonces, ¿qué pasa? Que los jefes o los ingenieros, en este caso, usando ese ejemplo, no hablan con él, porque trae puros problemas. Él Claro, viene a pelear con uno, no está en esto de la mejora continua, no es ese el diálogo. Entonces también hay un lenguajear, como diría Maturana, hay una forma de comunicarnos que no permite que hayan conversaciones entre directivos y operarios. El dueño de la empresa o el directorio saben que está pasando algo abajo, ¿no? Y entonces dicen, no podemos cambiar a todos los trabajadores, tenemos que cambiar al líder. ¿No? Y entonces vamos a cambiar al líder y el líder viene con un mandato para cambiar algo que estaba abajo. sí, ¿Y qué es lo que pasa? Que el que viene con el mandato tiene el apoyo del técnico. Es un nuevo jugador que lo contrataron para meter goles y si lo hace solo y no comparte con el equipo le da lo mismo porque él le debe al directorio, no al equipo de fútbol. es- Y ese es le el problema. le impusieron objetivos que tal vez no se hubiese Exacto, planteado si hubiese tenido un conocimiento previo de la situación real, por decirlo de otra forma. exactamente. Exactamente. Y muchas veces también los directorios hacen una interpretación del problema, ¿no? Y entonces traen el experto que solucionó el problema en otra empresa. Claro, Pero vuelvo y les digo una cosa, la la cultura empresarial es lo que le da identidad a esa empresa. Y entonces efectivamente yo puedo venir del mundo del retail, fui gerente de operaciones en Cencosud, y me trajeron de gerente de operaciones a la cadena de supermercados más grande de Punta Arenas. Sí, es retail, pero te vas a encontrar con una realidad bien distinta, pero absolutamente distinta. Entonces, ¿eran retail? Sí. ¿Eran supermercados? Sí. Pero ¿eran iguales? culturas, No, no. Entonces, y a veces uno cree que cuando trae el super experto puede ser una solución, pero ese super experto tiene que tener una habilidad que va más allá de saber del negocio. Tiene que tener la habilidad de que él tiene éxito en haber implementado soluciones en culturas distintas. claro, Y por lo tanto, cuando llega, no implementa nada, quiere saber dónde está. Y por lo tanto, primero pregunta, daga, diga, se da cuenta cómo se hacen las cosas en esta empresa. Y ahí es cuando su background, su know-how, lo empieza a aplicar, pero adaptado a esta nueva realidad cultural. Eso es lo que haría un buen gerente que llega nuevo. Primero observa, primero conversa, se pregunta, lucra y trata de definir. Y él tiene su cajita de herramientas, po. Él las trae,
Y sabrá entonces si es una llave de 3, de 4, de 5, para apretar la tuerca que falta. Pero el hombre tiene ahí, tiene las 3 llaves. Lo que está buscando saber bien es cuál es la medida de la tuerca que tiene que apretar. Y Exacto. eso es lo que tiene como experiencia, po. Ahí está su maletín de herramientas con los que llego a la empresa. Entonces, nuevamente llegamos al principio de la conversación, Claudio, que esto del diagnóstico. Entonces, un gerente, buen gerente que entra nuevo a una empresa, es un muy buen diagnosticador. Y como él tiene un maletín de herramientas, no le devuelve al directorio el problema. Le dice, oiga, ustedes me trajeron acá y mire, este es el problema. No me contaron de esto. No, po. Él va y le dice, y en base a mi experiencia, yo creo que esto es lo que podríamos implementar para ir solucionando el problema. Porque ahí se pone al medio del mandato del directorio, pero también está al medio del problema real y que debe solucionar. Entonces, claramente esto parte del principio, y el principio no es la tecnología que vamos a ocupar, sino analizar dónde estoy, cuál es la cultura, porque lo que se viene es un proceso de transformación cultural y digital. Absolutamente. Y hay una cosa que pasa mucho, no sé si te ha tocado verlo, pero Mm. a mí sí, principalmente con empresas familiares, y es que les cuesta un montón soltar las riendas. Sí, Muchísimo, claro, muchísimo. por supuesto. Yo conozco directores que no se salen de la operación, no logran delegar, no se desligan y terminan Sí. causando más problemas que aportando soluciones. Esta región Mm. se caracteriza por tener mucha empresa familiar y son muy pocas las que se han profesionalizado al nivel de Te tener lo- un directorio que funcione como gobierno corporativo de verdad. Y pasa muchísimo que esta gente lo que hace es entorpecer los procesos mm, y muchas veces cuando se les entrega el diagnóstico, no están de acuerdo porque el diagnóstico deja súper claro que ellos son el principal problema. Que una sí. empresa que no tiene una cultura definida es porque quienes crearon la empresa no lo han permitido. Yo creo que eso tiene una forma de resolverse, tal vez es fácil, pero efectivamente involucra tomar algunas decisiones. En Santiago, no sé si allá la universidad que está en Punta Arenas, pública o privada, tienen cátedra o diplomados para empresas familiares. Lo más probable es que no. En Santiago existen cátedras de empresas familiares, hay programas especializados en empresas familiares para que creen sus, ¿cómo se llaman? Como de oficina de inversiones, Sí, donde manejan todo su oficina, portafolio. oficina familiar. Tiene un nombre, es Office, pero es Sí, Family el Office, Family los Office. Family Office, exacto. ¿Y Oficina por qué? familiar, yo lo traduje para el Claro, público que no habla claro, inglés. claro, claro. El Family Office se le denomina al lugar donde está reunida todas las inversiones, donde están todas las empresas del grupo, donde se reúnen los hermanos, que uno está a cargo del área agrícola, otro está a cargo del supermercado, en fin, se reúnen y ahí manejan sus inversiones. Por eso se llaman Family Office, que reconoce que es la familia la que administra las empresas. Acuérdense que Horst Polman se paseaba por su supermercado hasta sus últimos días. Sí, Alguien podría decir el dueño metido en la operación, pero era parte de la calidad o sello calidad de Jumbo, exacto, de una otra manera, pero él tenía un grupo de asesores, tenía un grupo de profesionales que le aportaba y lo apoyaba en su gestión. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve muchas veces que el familiar esté metido en la operación? Que él esté siendo entrenado, apoyado por otros para que tome mejores decisiones sin salir de la operación. Las familias con más fortuna en Chile y muchas familias, ¿qué hacen? Profesionalizan a la familia y los mandan a hacerse su MBA a Estados Unidos, su posgrado, los mandan a profesionalizarse y sí, después, si cumplen, los integran y si no, quedan como accionistas por una razón muy simple, porque tienen súper claro que lo que está en juego es el negocio. Y a veces es más barato pagarle un dividendo a un hijo que tenerlo tomando decisiones en la empresa que terminen quebrándola. exacto, Y eso, las familias con mucho patrimonio que tienen muchas empresas, eso ya lo resolvieron, porque dijeron aquí lo que está en juego
es todo nuestro patrimonio, nuestra fortuna. Y porque sea hijo nuestro no lo vamos a poner en riesgo. Y historias, hay miles de fracasos Sí. cuando se han colocado familiares en puestos que a veces son estratégicos, que a veces... Entonces, ahí hay una decisión que tiene que tomar, es que si quiere estar en la operación, tiene que saber de la operación. De hecho, Horst Polman era un experto en retail. Entonces, las opiniones que él daba, oye, arreglen esta estantería, sabía que si la estantería estaba bien arreglada, vendía más. Claro. No es porque andaba fiscalizando si estaba limpio, estaba ordenado el supermercado. Él estaba ahí porque había que vender. Por eso él estaba ahí. No era el que estaba dándole instrucciones a la gente como si fuera un ogro. Oye, limpien el pasillo. Porque la gente lograba entender, y eso es cultura empresarial, cómo el líder comunica lo que hay que comunicar, que todo eso era para vender más y para que, no sé, pues en el Jumbo a lo mejor están los mejores pagados del retail en Chile, a lo Ujú. mejor las cajeras donde más ganan en el Jumbo, puede ser, el reponedor donde más gana en el Jumbo. ¿Por qué? Porque además generan mucha venta, están súper bien posicionados y pueden pagar mejor. Estoy inventando eso, no sé si eso es así en la realidad. Pero lo que quiero ir es que, de una u otra manera, cuando uno se enfrenta a esto, efectivamente hay formas de resolverlo y son sencillas. Y efectivamente alguien familiar metido en la operación te dice, si no tengo tiempo, o sea, ¿a qué hora quieres tú que yo estudie si yo abro aquí a las 8 de la mañana y me voy como a las 9 de la noche? ¿A qué hora voy a estudiar? Bueno, si no tienes la posibilidad de estudiar, entonces contrata un Pepe Grillo, contrata a alguien que esté al lado tuyo, que te acompañe en el paseo por la operación, que almuercen juntos y a lo mejor contrátalo por 6 meses, que esté contigo 6 meses, que te ayude a ser mejor gerente, que frente a situaciones que estás viviendo, toma decisiones, las conversas con él, que tiene experiencia, que te puede dar lo que no tienes y tienes conversaciones permanentes con alguien que es tu Pepe Grillo, es como tu asesor. Entonces, no tienes que estudiar, no tienes que estresarte y va a estar ahí. Hay formas de resolverlo, pero a veces ni siquiera hacen eso y todo es como salió nomás. Y ahí está el gran tema de que muchas veces al final todo se pone en riesgo en que ojalá salga bien la decisión que tomé. A ver, aquí hay un montón de cositas picantes, más allá de ser un error involuntario, porque tú igual terminas confiando en el otro y si te vende bien la idea, igual se la compras, hay un poco de ingenuidad e inocencia ahí, posiblemente. Pero mi abuelo decía, es estupidez disfrazada de fe. Sí, pasa muchísimo, muchísimo. Y de hecho, yo tengo la experiencia aquí con un holding, que ellos rompen este paradigma, porque este holding lo que hace es tomar a los más jóvenes de la familia y no solamente profesionalizarlos, sino que tienen que profesionalizarse por obligación, pero al mismo tiempo ellos tienen que partir en el negocio no desde abajo, sino que desde el sótano, desde el último piso del -2. Parten desde el estacionamiento y no llegan a un puesto de mando medio ni de gerencia antes de los 35 años. O sea, Sí, es tan estricto que cualquiera podría verlo con extrañeza, pero es una cuestión de idiosincrasia también, de idiosincrasia sí, familiar y desde tu propia cultura, gerente, porque es nuestra empresa, o sea, no lo puedo poner de ayudante, no, gerente. Aunque no haga nada o haga todo mal, no importa, que aprenda. ¿Cuál de las dos empresas crees tú que va a sobrevivir en el largo plazo? De, y eso se ve reflejado hoy día con esto de la transformación digital, porque cuando se trata de implementar una cultura basada en eh, la recopilación y manejo de datos para poder tomar decisiones, te das cuenta de que la cultura de origen también influye mucho, así es. muchísimo, muchísimo. Y las empresas hoy día empezaron con un vicio que también es bastante peligroso y que tiene que ver con comprarle a estos supuestos superusuarios de herramientas digitales la Mm, idea de que saben hacerlo todo. Mira, yo lo vi.
hace muy poquito me entrevisté con un supervisor de bodega de una empresa y me dice, es que me tienen hasta aquí de trabajo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Entonces yo digo, ok, Mm, vamos a ver, ¿en qué consiste tu línea de trabajo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces, de todo lo que me presentó, un 20% correspondía a la bodega que él supervisa y un 80% ya, a un montón de problemas en los que él mismo se metió por decir que sabía hacer cosas que en realidad no sabía hacer bien. exactamente. Entonces, no, el rey del Excel hizo un Sí, curso po. de una semana. Ahora, oye, que Juanito haga el Excel. Entonces, todas las áreas le decían, Juanito, oye, ¿me puedes hacer una planilla para Excel? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer todo? Y después dijo, no, pero es que yo, mira, yo sé usar muy bien ChatGPT. Entonces, Juanito va a automatizar todo. Y resulta que Juanito está sufriendo porque no, la verdad es que él no era ese superusuario que la gerencia esperaba. Y Mm, siguen habiendo gerentes que buscan a esa persona que pueda ser un todólogo, que haga absolutamente todo, que sí. grabe el video, que lleve las redes sociales, que diseñe. Y esa cuestión está causando un montón de problemas. Ahora, la pregunta es, ¿el uno dijo algo que no era o le puso color a aquello que para que pareciera más vistoso? ¿O también el que contrata, como se obnubila por el precio, dice, ya, total, ya, se ve bueno y me cobra barato, no me cobra 3 millones de pesos al mes, me cobra 1,8 millones, contrato a este tipo? Claro. Si el currículum es casi igual, alguna diferencia habrá, ¿no? Alguna diferencia habrá. A veces nos llevamos sorpresa que el de 3 millones era igual que el de 1,8 millones. Pero también muchas veces el que contrata está muy influenciado por eso, está muy pensando en cuánto le significa el año contratarlo, está sacando cuentas y no está diciendo cuánto me tiene que aportar en valor esta persona, porque debería pagarse solo. Uno no invierte, no gasta en los trabajadores, invierte en ellos, porque todos aportan valor. El problema es si uno está contratando gente que no aporta valor. O sea, que su trabajo genera más que lo que pago por él. Eso es un poco la matemática que hay que usar. Por lo tanto, ningún trabajador es un gasto. Alguien podría decir, sí, pero ¿y los guardias? Sí, pero los guardias te protegen de que no te roben toda tu inversión. Por lo tanto, multiplica nomás, pues agrega valor, por supuesto, no me roban hace 5 años. Te hackea tu sistema de seguridad. ¿Gastaste plata o invertiste plata? Entonces también ahí hay una lógica que está instalada de que todo es gasto, que todo es caro, que no tengo plata para pagarle a un gerente X. Bueno, si no tienes esa plata, resuélvelo de alguna manera, pero no puedes no tener esa capacidad o tener una mala capacidad con nombre de gerente. ¿Y cuál es el problema? Que lo boicotean de arriba, porque el de arriba dice, oye, este gallo parece que no sabe hacer tanto como decía, pero también lo están boicoteando abajo, porque los trabajadores también se dan cuenta de las competencias del que llegó, porque lo ponen a prueba todo el día. Si las organizaciones se resisten siempre, siempre están probando a ver si es tan bueno como dijeron que era, porque lo vendieron, pues lo vendieron de arriba, dijeron, contratamos a este gerente que tiene mucha experiencia en el rubro tanto, lleva años trabajando en esto, es de la zona, sabe lo que es la nieve, no viene del norte y anda muerto. Y yo también le daría el lugar positivo a esta situación de que tiene que ver con que el dueño y también los trabajadores quieren que las cosas se hagan mejor. Eso está como principio. Y por eso también uno a veces comete errores porque no revisó bien, fue impetuoso, pero porque quería algo mejor, porque quiere mejorar la empresa, quiere que las cosas se hagan mejor. Esa intención está. El tema es que, por eso que existen, por ejemplo, estas empresas de headhunter. ¿Para qué son las empresas de headhunter? Que también, sí, son buenas, también cometen ahí a veces sus errores, Ujú. pero ¿qué es lo que está detrás en principio? Es decir, te vamos a buscar al mejor para tus requerimientos. No que tú pongas un aviso en el diario, te lleguen 50 currículums y tú tengas que estar ahí
viendo cuál es el mejor para mi empresa, sino que nosotros vamos a hacer una pega previa de filtrarte un poco eso, de saber realmente si tiene competencias duras, conocimiento, experiencia real en el rubro, pero también competencias blandas para que no sea una bomba dentro de tu empresa que era bueno por una cosa, pero acá te dañó el clima laboral. Hay muchos factores que significan contratar a alguien. Pero yo insisto, y algo que nosotros le hemos estado dando vuelta, que a ti se te ocurrió, este tema de vender como horas de gerente. Yo creo que eso también puede ser un preámbulo a la contratación de un gerente. ¿Por qué? Porque uno podría decir, ¿sabes qué? Voy a contratar el servicio de Claudio como gerente por horas, estoy en un ejemplo, porque me va a permitir en el tiempo, a lo mejor después de un año, perfilar muy bien qué necesidad gerencial tengo. Y a lo mejor después de ese año contrato un gerente. Ya no lo tengo por horas, pero ya tengo súper claro qué es lo que necesito, ¿no? Ya me fui dando cuenta que a lo mejor necesito un gerente, sin apellido. No que sea el comercial, de operaciones, no, un gerente, alguien que me ayude a gerenciar. Porque a veces tú no puedes tener 5 gerentes en tu empresa, pues no lo dan los números, es mucho, pero a veces sí necesitas un partner que te ayude en la gestión diaria de tu negocio y que tiene habilidades que tú no tienes y que no tienes por qué tener porque tu labor, por ejemplo, es de liderazgo. Tu labor es de la creación de buenas alianzas. Tu labor es más comercial, negociar con proveedores. En eso eres experto, lo aprendiste de tus abuelos, tu papá lo siguió, ahora lo sigues tú. Esa es una práctica que la aprendiste súper bien, la haces súper bien. Y lo otro es el liderazgo, que los trabajadores me vean, que me comenten sus cosas, pero yo tengo algo o alguien que me ayuda a canalizar, por ejemplo, eso, que es este gerente, que puede ser como una baja suiza. Pero como hice este trabajo previo antes, ya conozco mi empresa, ya sé en qué necesito gerencia, eh, y a lo mejor me permite tomar una mucho mejor decisión y la verdad que me puede salir harto más barato y tener un gerente que lleva 10 años conmigo y ha funcionado, porque esa es la historia de éxito, entre comillas, de haber contratado a alguien que lleva ya un buen tiempo trabajando, pudieron hacer un muy buen equipo de trabajo, porque también pasa por eso. También uno lo que está armando es un equipo de trabajo, está contratando una persona que también a veces es pesado, a veces no es tan simpático, no te puedes llevar mal con tu gerente, pese a que sea muy bueno, pero porque conviven, po, van a convivir. Dicho eso, yo creo que esa idea de la gerencia por horas creo que puede ser una muy buena forma de entrada a la profesionalización de una empresa Sí, porque va a permitir hacerse buenas preguntas, va a permitir perfilar bien la empresa y ahí lo que estábamos hablando desde el principio. Por ejemplo, si vamos a implementar tecnología, hacernos la buena pregunta, trabajar bien, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué tecnología ocupamos hoy y en base a eso decir, ahora demos este segundo paso, ¿qué necesitamos? ¿O a qué necesitamos agregarle valor? Y en tercer paso, decir qué tecnología busquemos en el mercado, qué tecnologías se adaptan mucho mejor a esta área que ya tenemos súper identificada, donde queremos agregarle valor con nuevas tecnologías. Yo creo que esos son como los 3 pasos para medir la madurez digital de una empresa, que parece algo sencillo, pero no puede medir, hay que establecer, hay que ver, a lo mejor el Excel que tienes todavía te sirve, pero si necesitas algo que te ayude a hacer unos dashboards de toda esa información que tienes en tu Excel, que te la transforme en información para tomar decisiones. exacto. Es más sencillo. Pero esta cuestión viene desde la época de los fenicios, los reyes, los faraones, todo el mundo siempre tuvo un consejero. Y ese consejero era el tipo que se dedicaba a observar lo macro para poder decirle al líder supremo dónde no estaba viendo él. Claro. ¿Qué pasó con el tiempo que las empresas comenzaron a generar esta idea del gerente como un tipo altamente especializado en unas cosas en particular y que nadie más podía hacer y que solamente él podía lograr que funcionara? Y ahí, así es como tenemos un gerente de finanzas, un gerente de administración, un gerente para otra cosa, y cuando tú pones un gerente general, se espera que el tipo sea justamente generalista,
que sepa todo, o que por lo menos sí, entienda todo. Pero en nuestra realidad, en los días que se viven, ese es un modelo que ya pasó de moda. Y hoy día no vamos a decir que la inteligencia artificial podría reemplazarlos a todos, pero sí no, puede hacer gran parte del trabajo de toma de decisiones con datos, basada en datos, de forma mucho más eficiente que casi cualquier humano, sobre todo los últimos modelos que han salido al mercado. Donde yo veo que está el cuello de botella todavía es justamente lo que tú planteabas, esa parte del proceso de reclutamiento donde las empresas buscan llenar un espacio y ellos dicen, mira, queremos un gerente de administración y finanzas. sí, Pero lo dicen porque no hay nadie que esté supervisando el área, no porque sí, sea realmente el espacio que hay que cubrir, a lo mejor es otro espacio. mm, mm, Estas empresas que se dedican a cazar talentos tampoco indagan. No es que vayan a tu empresa y te digan, no necesitas un gerente de administración y finanzas, tú necesitas a alguien en otra posición o necesitas hacer una reestructuración del departamento. No lo hacen. Simplemente buscan el perfil que se adecue mejor a lo que tú consideras que es la necesidad. Y eso es un error. Y es un error que exacto, se ha profesionalizado y se repite muchísimo. Y otra cosa que pasa mucho es que hoy día la gente dice, oye, pero y contratemos la licencia de un software de administración y finanzas y sí, vamos metiendo la información, no necesitamos un gerente. Lo hacen, falla, porque el software solamente recibe input que tú le das, pero si no tienes a alguien que pueda interpretar el output, la salida de información, no sirve de nada. Y ahí viene otro error que pasa mucho, y de nuevo voy a atacar a las empresas familiares, pero en las grandes empresas no pasa, ¿ya? O por lo menos no de esta manera, que dicen, "Mira, tenemos a don Juan, a 25 años en la empresa, es un excelente capataz, lo vamos a poner de gerente del área". Pero resulta que el caballero era excelente capataz, no tenía la pasta para ser un gerente de área. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, este caballero deja de ser útil porque sus habilidades ya no están a la altura del nuevo cargo y ese nuevo cargo se convierte en un problema para la empresa. Entonces, hoy la transformación digital, ¿qué nos dice? Hay soluciones que no son humanas, pero que sí están supervisadas por un humano, que las puedes incorporar en áreas específicas de tu organización y van a generar valor, tal vez a un costo menor, pero va a mejorar la eficiencia. Y en el largo plazo tus resultados van a ser mejores. Entonces, sí, cuando nosotros hablamos del tema de la madurez digital, hay que insistir en ese punto que no es solamente meter herramientas, sino que hay un espectro mucho más amplio que hay que analizar, mm, no es ir a hacer crítica. Y esto del gerente por hora funciona súper bien porque, por ejemplo, nosotros como consultores trabajamos por hora. Y te doy un ejemplo de lo que te comentaba el otro día. Esta empresa en Colombia que está intermediando unos proyectos de energía renovable súper importantes. El trabajo que estoy haciendo con ellos es justamente eso. Nos conectamos una hora, 3 veces a la semana, me cuentan en qué van, yo hago las preguntas que corresponden, preguntas que no tienen respuesta, es el ejercicio que ellos tienen que ejecutar para la siguiente sesión. ¿Y qué es lo que me dicen? Oh, mira, no lo habíamos visto de esa manera. No se me había ocurrido o no nos habían informado. Y tener un gerente por hora para las empresas pequeñas funciona súper bien porque tienes el talento y el conocimiento y la experiencia de una persona a la que no le estás pagando un sueldo completo, pero cuya interpretación de tus acciones le permite darte una visión distinta de tu negocio. Y lo mejor es que es sin conflicto de interés, porque no está metido en la operación. claro, Entonces, ya para no alargarme más, creo que la parte interesante de esto es que todavía hay posibilidad de que las empresas comiencen a encaminar sus procesos hacia una transformación digital saludable, pensando en esto que veníamos diciendo de la cultura interna, de cómo la creamos y de que parte de lo análogo. sí, sí, sí. De todas maneras, de hecho, eso de lo análogo es algo que hay que resaltar.
seres humanos somos análogos y ocupamos herramientas digitales para resolver los problemas que tenemos de la vida diaria. Y en ese sentido son temas de la vida diaria tales como hacernos un jugo y en vez de estar picando chiquitito con un cuchillo, hoy día ocupamos una juguera, ¿no? Y le ponemos agua y sale jugo. Antiguamente no había juguera. Hubo una herramienta digital o técnica, tecnológica, que nos permitió resolver eso. ¿Seguimos haciendo jugo? Seguimos haciendo jugo. Lo hacemos de una manera más óptima, más eficiente, eso es lo que cambió. Y la inteligencia artificial, es cierto que hay un temor de que reemplaza gente, de que al final lo que uno logra hacer es que las personas aumenten sus capacidades, ¿no? Porque de una otra manera, el que sanciona y debe sancionar siempre el resultado de una inteligencia artificial es uno. Y por Claro, lo tanto, exactamente, ¿hiciste más rápido una investigación? Sí, pero tengo que leerla, tengo que ver si está bien, tengo que ver si cumple. Lo más probable es que sí, porque la inteligencia artificial tiene mucha capacidad. Sobre todo, como señalaba al principio de este podcast, la importancia de darle una buena instrucción. Si hoy día uno tiene amigos que usan WhatsApp para enviarte audios, efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Que él está perdiendo la capacidad de escribir. ¿Y qué te pide la inteligencia artificial? Que seas bueno para escribir, que expliques estructuradamente algo con palabras. Ahora, ¿qué hicieron las inteligencias artificiales o los modelos de lenguaje? Que es muy divertido, dijeron, parece que a la gente le encanta mandar audios por WhatsApp como si uno pudiera leer los audios cuando está en una reunión, cuando está en una capacitación, cuando está en un podcast, como si pudiera escuchar el audio. No lo puede escuchar. Entonces, lo mismo que cri, 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 hasta que termine lo que estaba haciendo. Si fuera un texto, lo podría leer, podría responder en el momento, pero no. Se instaló el tema, te mando un audio mejor porque me da lata escribir. Bueno, el me da lata escribir es lo mismo que los memes, es la incapacidad de expresar una idea en palabras porque me da lata. ¿Y qué pusieron ahora todos los modelos de lenguaje? Un micrófono. Activa el micrófono y dime lo que quieres en palabras. Díctame lo que quieres. Pero ojo con eso, porque eso tiene una trampa. Eso consume tokens. ajá, Eso hace que el modelo de inteligencia tenga que razonar lo que dijiste, más tokens, y de una otra manera no es un prompt. no, Y por lo tanto va a tener muchas imperfecciones ese audio, que es distinto a decirle, oye Claude, ¿sabes qué? Búscame las noticias que aparecieron hoy respecto al terremoto en Colombia. Ya, ahí no hay prompt que haya que construir ni que pensar. Está súper bien, se va a meter, me va a buscar fuentes de datos, videos, artículos de los diarios, me va a mostrar un montón de cosas porque era una instrucción que verbalmente la podía interpretar muy bien. Pero si estoy desarrollando algo, parece que ahora hay que escribir bien, hay que ser preciso, hay que ser estructurado, hay que saber lo que uno está diciendo. Cambian las cosas. Entonces, vuelvo e insisto, lo análogo existe porque es lo humano con la inteligencia artificial o estas soluciones digitales. Pero existe esa interacción. El miedo es precisamente que ya no se necesite la interacción humana, que la inteligencia artificial, entre comillas, se hable consigo misma y resuelva los problemas del mundo consigo misma, ya sin un humano que le diga, oye, pero es que no es tan así. Oh, sí, ya sé que no es tan así, también lo puse como variable. Tenemos que ser humanidades aumentadas. Hoy día tenemos una capacidad que es tener un modelo de lenguaje que nos permite saber de mejor forma lo que ya sabemos, nos permite comprender mejor, realizar mayores análisis, a veces encontrar hallazgos o tener hallazgos que nosotros no los logramos porque estábamos cansados ese día, lo leímos muy rápido. La inteligencia artificial tiene esa capacidad, pero la toma de decisiones, ¿dónde está? En el ser humano. Entonces, a menos que uno ya le delegue todo, pero ahí no alegue después. Uno tiene que saber ocupar esta herramienta para seguir siendo imprescindible uno. Porque si uno le dice, no, mire, si yo hago esto y hace todo, ya entonces gracias, un gusto conocerte, como ya me dijiste que tengo que hacer, ¿para qué te tengo a ti si es para puro preguntarle cosas simples? No, 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 no. Y ahí nosotros, por eso digo, vuelvo, e insisto,
uno debe agregar valor. Uno, Felipe Vicencio agrega valor a esta empresa. Y él es más pillo porque además usa inteligencia artificial para agregar más valor. O sea, es más competitivo que otro. Pero sigue siendo él el que se aumentó, como si me hubiera aumentado los pechos o me hubiera puesto labios con algo así. Entonces, me aumenté nomás, pero sigo siendo yo, aunque ya no parezca. Pero el concepto de humanidad aumentada a mí me gusta porque conserva dos cosas. Una humanidad que existe, que no se va a eliminar de aquí a 5 años, pero que tenemos que entender que tenemos que dar un poco más, pero usando herramientas que nos hacen ser eficientes. Entonces, ¿qué mejor que una tarea que te demoraba 4 horas, ahora la hagas en 1 hora? ¿Cuál es el problema de eso? Si ahora tienes tiempo para más análisis, tienes tiempo para reuniones. Hay empresas que pasan metidas en reuniones todo el tiempo y uno se pregunta cuándo trabajan, si pasan metidas en reuniones todo el rato. Y todo después de la reunión, ya sí, hay que hacer esto, esto, esto. Chuta, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque mañana tengo otra reunión con el equipo de no sé quién y en la tarde tengo una reunión con el equipo de no... Tu vida es una agenda completa de puras reuniones. Eso, algo malo está pasando en esa empresa. Sí, por La supuesto. gente no puede pasar, a menos que tú seas el líder de algo y que estás en la toma de decisiones, efectivamente estás en reuniones porque eso te permite las buenas decisiones. Pero tenéis gente del área operativa metida en las mismas reuniones. Va el líder con su equipo. Si con Sí. que fuera el líder estábamos bien, pues ¿no? ¿Para qué viene con el equipo? O usted no sabe lo que hace su equipo. Mira, eso es súper cierto. Súper, súper cierto. Y una de las primeras preguntas que le hago yo a los gerentes o dueños de empresas es ¿cuántas reuniones tienen en la semana? Claro. Es una de las primeras preguntas, Mm. porque es el principal indicador, o por lo menos uno de los principales indicadores de que hay problemas serios cuando el gerente te dice, chuta, no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, si no tiene tiempo, es porque toda su atención está desviada a cosas que tal vez ni siquiera le corresponden, y lo que le corresponde no lo está haciendo nadie. Y eso es gravísimo, gravísimo. Sí, pues. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Yo creo que sí va a reemplazar ciertas cosas o ciertas funciones dentro de las empresas, más Mm. allá de solo automatizar cosas que sean repetitivas. Va a haber un reemplazo de puestos que hoy día son esenciales justamente por falta de organización, porque el tiempo está consumido en cosas pequeñas y no enfocado en cosas importantes. Y hay varios ejemplos, de hecho, Sam Altman, Elon Musk y otros gurús de la tecnología lo han anunciado, y es que los cambios se van a dar arriba, arriba, no abajo, no en las bases. Quienes corren más riesgo hoy día y son justamente los tomadores de decisiones, porque la inteligencia artificial no está intervenida por la emocionalidad, no se enferma, y los humanos sí. Entonces, con el paso del tiempo, lo más probable es que se desarrollen herramientas que, entre comillas, apoyen la gestión de un gerente, pero que a la larga pueden terminar reemplazándolo sin problema. Y sobre todo en áreas que son más técnicas. Hoy día tenemos inteligencias artificiales con un nivel de doctorado. Entonces, perfectamente podemos tener un gerente de administración y finanzas que sea una inteligencia artificial, que no se le va a escapar ni Sí, un cero sí. ni una coma. Y eso está clarísimo. Lo que sí también está claro es que todavía falta mucho tiempo para eso. Las inteligencias artificiales que están a nuestra disposición todavía son domésticas. La mayor aceleración del uso de inteligencia artificial se va a dar, como siempre, a nivel militar o a nivel científico. Y aquí viene otra cuestión. Mira, no lo quería mencionar de inmediato para no alargarnos tanto, pero no puedo dejarlo pasar. Temas de adopción de herramientas digitales eh, siempre van a la cabeza, o por lo menos en segundo lugar, por debajo de grandes corporaciones, servicios públicos. En Chile estamos súper digitalizados Sí. desde hace mucho tiempo, pioneros en todo este tema en América Latina, líderes en América Latina en tema de digitalización, perdón, de gobierno digital.
Pero cuando tú vas presencialmente a los servicios públicos, te das cuenta de que la brecha digital entre el usuario común y el superusuario es gigantesca, gigantesca. absolutamente. Y la resistencia al cambio es tremenda. Y el desperdicio de recursos en hacer pruebas de ensayo y error, buscando la herramienta perfecta, también es inmensa, inmensa. Y les voy a dar un ejemplo. Sí, El Servicio de Impuestos Internos, y esto no me lo contaron, ¿ah? Yo estuve en la reunión donde se descubrió esto por accidente. El Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduana estaban trabajando en paralelo en el desarrollo de un software para las zonas francas. ya, Pero en esa reunión se enteraron de que lo estaban haciendo en paralelo. ya, O sea, ok. años y millones invertidos para darse cuenta en una reunión de que estaban trabajando en lo mismo y que sus ideas no conversaban entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvieron que bajar todo, empezar de nuevo. Nosotros aquí en Punta Arenas tenemos la suerte de que tenemos un director regional de aduana que es un tipo capísimo, o sea, él es informático, entiende muy bien los procesos, la arquitectura de los software y ha hecho aportes que han sido geniales para que a nivel nacional puedan recuperarse. Pero ese tipo de cosas pasa, entonces ahí hay otro tipo de cultura organizacional que es Sí, diferente a la empresarial y yo diría que en todo caso siempre es menos efectiva y menos eficiente. mm, sí. Tantas cosas que ver, ¿ah? Y revisar. Yo creo que por eso mismo hay opciones, hay oportunidades, por ejemplo, para escuchar este mismo podcast, para que abra posibilidades en el sentido de hacerse preguntas a quienes nos escuchan. Siempre el propósito de una conversación no necesariamente es concluir cosas, sino quedarse con preguntas que te habiliten a nuevas posibilidades. En el sentido de que, oye, pucha, escuché a Claudio, escuché a Felipe, lo que dijeron, igual tienen razón, ¿cómo lo haría yo en mi empresa, no? Ahí nace la pregunta. Y va a conseguir una respuesta, pero después de un proceso reflexivo, decir, sí, en realidad a veces no me gusta que venga alguien y me diga lo que tengo que hacer, no confío en las personas, ya he tenido malas experiencias, he contratado gente y ha sido terrible, después he tenido que estar arreglando todo lo que se rompió cuando traje a alguien que supuestamente era bueno para esto, en fin. Uno podría decir he cometido errores, no he hecho, he preferido no hacerlo, he preferido hacerlo yo, pero también tenemos que pensar en que esto que estamos hablando hoy cobra mucho más sentido en los tiempos de hoy, donde hoy día hay un...
Claro, exacto, claro. Le pregunté a un amigo. Exacto, exacto. Bueno, para quienes nos escucharon el día de hoy y para quienes nos vayan a escuchar en el futuro, tienden una hora con nosotros. Nosotros les podemos ayudar. Y de verdad, siempre está a la disposición. Si quieren, dejen ahí en los comentarios qué opinan del tema, qué otros temas sugieren. Y nos veremos, mi querido Felipe, en el próximo episodio de Qué buen podcast.